Hola queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Un jueves más que nos vemos imposibilitados de volver a reunirnos como hubiera sido nuestro deseo, el poder vernos y disfrutar de la comunión de una manera real y de una manera presencial, pero por medidas de prevención ante los incrementos de casos en esta pandemia que estamos sufriendo en estos meses, pues nos vemos obligados a compartir la palabra a través de estos medios audiovisuales y también proponeros algunos temas de oración para orar juntos y poner delante del Señor temas que tienen que ver con la vida de la Iglesia. El pasaje que quisiera compartir brevemente con todos vosotros en esta tarde lo encontramos en la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2 y los versículos 6 y 7. Leo en la Biblia de las Américas y dice así estos dos versículos de Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y edificados en él, y confirmados en vuestra fe, tal y como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Dos breves versículos que se encuentran en un contexto de preocupación por parte del apóstol de la influencia que los falsos maestros estaban teniendo en la iglesia de Colosas. Si vemos el versículo anterior y el versículo posterior, vemos que realmente Pablo se mostraba preocupado por las enseñanzas que estos falsos maestros estaban transmitiendo. Dice el versículo 4 del capítulo 2, esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y dice el versículo 8, el que continúa después del versículo 7, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es decir, lo que estaba ocurriendo allí en Colosas es que se habían infiltrado en la iglesia unos falsos maestros que eran muy hábiles en sus argumentaciones y utilizaban palabras muy persuasivas para intentar apartar a los creyentes de su fe y de su confianza en el Señor Jesús. Y Pablo se muestra preocupado, aunque en el versículo 5 se muestra también gozoso porque las noticias que había recibido de ellos era que seguían firmes en la fe, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pero Pablo, su preocupación es, ¿los creyentes se mantendrán firmes en la fe? ¿O serán arrastrados e influenciados por la enseñanza de estos falsos maestros que se han introducido en la iglesia? Yo creo que eso es una preocupación que todos tenemos para con nuestros hermanos, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de prueba para muchas familias y para muchas personas, y la gran preocupación que todos tenemos y por la cual oramos delante del Señor es: ¿seguiremos siendo fieles al Señor? ¿Mantendremos nuestra firmeza en la fe? ¿O los acontecimientos que estamos viviendo, las dificultades por las que estamos atravesando, pueden llegar a apartarnos de la fe o a enfriar nuestra fe? De manera que yo creo que las palabras de Pablo y las indicaciones de Pablo en estos dos versículos que hemos leído son también muy pertinentes y muy aplicables a nuestro contexto y a nuestra situación en el tiempo actual. Yo he titulado lo que quisiera compartir con todos vosotros en esta tarde de esta manera: 4 pasos para una fe firme. Porque creo que en este versículo, en estos dos versículos que hemos leído, Colosenses 2, 6 y 7, Pablo nos está dando 4 orientaciones, 4 características o 4 cualidades de lo que es una fe firme en el Señor, que a pesar de las dificultades, que a pesar de las influencias negativas, nos va a permitir mantenernos firmes en el Señor. Porque Pablo comienza este versículo 6 diciendo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Estaba leyendo la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor. Esto es lo que había ocurrido con aquellos creyentes en Colosas. Habían escuchado la predicación del Evangelio por medio de Epafras
y la obra del Espíritu Santo en sus vidas les había llevado a creer lo que estaban escuchando, aceptar lo que estaban escuchando, depositar su confianza en aquel mensaje del Evangelio, en aquella buena noticia. Pero escuchar el Evangelio, aceptar el Evangelio, creer en el Evangelio, conlleva recibir a Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso dice el apóstol, de la manera que recibisteis. Le habían recibido al Señor en sus vidas. Y es interesante el título que el apóstol Pablo utiliza para referirse a Jesús. De la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor. Es uno de los títulos más completos que encontramos en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús. Porque era muy importante poner eso claramente en Colosas, porque parte de la herejía y de la enseñanza que se estaba transmitiendo en Colosas era rebajar la autoridad de Jesús, dudar de la deidad de Jesús e incluso dudar también de la humanidad de Jesús. Primero, Jesús no es Dios. Segundo, si Jesús es algún tipo de Dios, decían estos enseñadores, es imposible que se hiciese hombre, porque Dios no puede encarnarse. Entonces Pablo dice, habéis recibido a Cristo Jesús el Señor. Fijaos, un triple título para referirse a Jesús. Cristo, el Mesías, el enviado, el esperado, aquel prometido en el Antiguo Testamento, el que Dios iba a enviar. Jesús, el que se hizo hombre, el que se humanó, el que se hizo hombre con una misión. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús indica que él es el Salvador del mundo. Y en tercer lugar, el Señor. Cristo es Señor. Cristo es soberano. Pablo lo ha dejado muy claro en el capítulo 1 de esta carta. Él es el creador de todo lo que existe. Es el sustentador de todo lo que existe. Dice Pablo, todo fue creado por medio de él y para él. Y por lo tanto es el Señor de todas las cosas. Un título muy completo para recibir a Jesús. Y esto es lo que había pasado con los creyentes en Colosas. Habían recibido a Jesús en su corazón. Ahora, la vida cristiana no consiste en cómo empieza la vida cristiana, sino cómo continúa la vida cristiana. No podemos vivir de experiencias del pasado, sino que esa experiencia tiene que hacerse evidente en el presente, en la realidad presente de nuestras vidas. Por eso, después de este punto de partida que el apóstol Pablo dice, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor en vuestras vidas, en vuestros corazones, ahora vienen los 4 pasos en los cuales el apóstol Pablo nos va a evidenciar lo que es mantener una fe firme, perseverante en el Señor. Y el primer paso tiene que ver con una conducta consecuente con lo que hemos recibido y con lo que en lo que hemos creído. De la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. La palabra andar en el lenguaje del Nuevo Testamento y sobre todo en las epístolas de Pablo siempre tiene que ver con conducta, con comportamiento, con estilo de vida, con manera de vivir. Y lo que Pablo está diciendo es, si realmente lo que ocurrió en vuestras vidas es que recibisteis a Cristo Jesús como Señor y como Salvador en vuestras vidas y en vuestros corazones, eso debe manifestarse y ponerse en evidencia en unas vidas que reflejen esa realidad, que reflejen que realmente Cristo es Señor, Señor de la totalidad de nuestras vidas. Y eso se caracteriza y se manifiesta en una manera de vivir y de conducirse que consiste en obedecer la palabra del Señor, los mandatos del Señor, las instrucciones del Señor. Si realmente Cristo es Señor, tenemos que hacer lo que Él nos manda. Y no solo es cuestión ya de obedecer, sino también es cuestión de seguir su ejemplo. Cristo es el modelo de vida por excelencia. Cristo es la persona que se pone delante de nosotros como ejemplo a seguir. Venía a mi mente, preparando esto, aquella escena de cuando Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, lava los pies de sus discípulos allí en el aposento alto, ¿no? Y después de lavar los pies de los discípulos, en Juan capítulo 13, versículo 13, Jesús les dice, con toda la fuerza de su argumentación, vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo,
el Señor y el Maestro os lavé los pies, vosotros también deberos lavar los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Os he dado un ejemplo, para que de la misma manera que yo me he comportado con vosotros, también vosotros os comportéis los unos con los otros. Y ahí el Señor nos está dando una lección de servicio, de humillación, de entrega, de sacrificio, que dice, esto mismo que yo he hecho con vosotros, si realmente yo soy el Señor de vuestras vidas, también vosotros debéis hacerlo. De manera que la vida del creyente, del Hijo de Dios, de la persona que recibió a Cristo Jesús en su corazón, debe manifestar su fe por medio de una conducta consecuente. Y esa conducta consecuente tiene que ver con una obediencia a la voluntad y a los caminos que Cristo nos marca en su palabra, y también un seguir al Maestro, un imitar su manera de comportarse y su manera de vivir. El apóstol Juan, en su primera carta, lo expresa con una gran claridad. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, el que dice que es creyente, el que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, debe manifestarlo en esa conducta andando como él anduvo. Y también el apóstol Pedro en su primera carta también lo dice, que Jesús nos dejó un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Qué importante es este aspecto de nuestra conducta, de nuestro andar. La firmeza de nuestra fe se manifiesta en nuestra conducta consecuente con lo que creemos. Y eso tiene que ver mucho con nuestro contacto con el Señor Jesús. Con quién es nuestro referente, en quién ponemos la mirada. Por eso el apóstol, el autor a los Hebreos en el capítulo 12 dice que debemos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Qué importante que para nuestra manera de vivir Jesús siempre sea el referente, en quien tenemos la mirada puesta. Este es el primer paso, una conducta consecuente. De la misma manera que recibisteis a Jesús como el Señor de vuestras vidas, tenéis que manifestarlo en vuestro recorrido, en vuestra carrera cristiana, viviendo en la vida que imita a Jesús, que sigue su ejemplo. El segundo paso que el apóstol Pablo menciona como algo que nos va a permitir mantener una fe firme en medio de las influencias que nos intentan apartar es la idea de una comunión constante con el Señor. Una comunión constante con el Señor. Y eso lo podemos ver en el siguiente verbo que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 7. Firmemente arraigados. Andad en él. ¿Y cómo debemos andar? Firmemente arraigados. El apóstol Pablo aquí va a utilizar una serie de ilustraciones, una serie de metáforas para decirnos en qué consiste la vida cristiana. Y una de las que utiliza es la idea sacada del mundo de la agricultura. Obviamente, cuando oímos de firmemente arraigados, nuestra idea, nuestra imaginación, nuestra mente se va a lo que es un árbol. Un árbol que echa sus raíces, que profundiza sus raíces en la tierra, que es lo que le va a dar a ese árbol firmeza, estabilidad y también lo que va a permitir crecimiento. El árbol, a través de sus raíces que profundizan en la tierra, se va a nutrir, se va a alimentar, y es lo que va a permitir que ese árbol se desarrolle, crezca, luzca precioso, bonito, pero que también sea un árbol que cuando vengan las tempestades, los temporales, los vientos, se mantenga estable y firme, arraigados, echando raíces profundas en la tierra. Y eso es muy importante en la vida cristiana, que tengamos unas raíces sólidas, que nos permita, ante los temporales y ante las dificultades, las pruebas de la vida, mantenernos firmes y estables. Y obviamente esa estabilidad nos la va a dar la comunión constante con el Señor. Rápidamente, y seguro que a vosotros también, esta figura del arraigados nos lleva la imaginación al contenido del Salmo 1, ¿verdad? El Salmo 1 y en el versículo 3 dice que bienaventurado el hombre que en la ley de Jehová,
En la ley del Señor, en la palabra del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Si queremos ser como árboles firmes, estables, que dan fruto para el Señor, la importancia, la clave de todo esto es meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Nuestro alimento espiritual, nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo espiritual va a depender de este tiempo de comunión con el Señor y con su palabra, porque de ella nos va a dar el alimento que nos va a permitir desarrollar una fe firme. Y también es lo que nos va a dar estabilidad y seguridad. La otra idea que recoge esta idea de permanecer unidos al Señor, desde luego la tenemos en Juan capítulo 15, en aquella ilustración de la vida cristiana que el Señor Jesús menciona allí, ¿verdad? Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa ilustración que Jesús utiliza, que necesitamos permanecer en Él, unidos a Él y Él a nosotros, para que de esa manera nuestra vida sea una vida fructífera, lleve fruto para el Señor, porque realmente separados del Señor, nada podemos hacer. De manera que nuestra fe va a encontrar firmeza, estabilidad, seguridad, en la medida en que pasemos tiempo con el Señor. La comunión constante con el Señor es un requisito fundamental para tener una fe firme y segura. Eso es importantísimo, es clave. La vida del creyente no depende tanto de lo externo, sino que depende de lo interno, de ese cultivar la presencia del Señor, de ese encerrarse, como dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, encerrarse a solas en el aposento, en el cuarto, en la habitación, y pasar tiempo meditando en la palabra del Señor. Eso va a dar crecimiento y va a dar estabilidad a nuestra vida de fe. El segundo paso, pues, es una comunión constante con el Señor, así como el árbol necesita alimentarse a través de sus raíces de la savia que le va a permitir crecer y desarrollarse y le va a dar también estabilidad para evitar ser arrastrado por los vientos. También nosotros necesitamos nutrirnos de la palabra del Señor. Y el tercer paso que Pablo utiliza aquí para decirnos cómo podemos fortalecer nuestra fe en el Señor, la idea es de un crecimiento continuo. Lo encontramos en el siguiente metáfora que Pablo utiliza, el siguiente verbo. Dice, arraigados en Él y edificados en Él. Aquí Pablo cambia de metáfora. Y la metáfora que utiliza ahora, o la ilustración que va a utilizar ahora, es la de un edificio en construcción, y cómo ese edificio tiene que ser desarrollado. Lo más feo que te puedes encontrar en una de nuestras ciudades o en uno de nuestros pueblos es un edificio a medias, ¿verdad? Un edificio inacabado. Un edificio que se empezó, se hicieron los cimientos, se empezaron a levantar las paredes, pero luego, pues por falta de recursos o por falta de diligencia o porque vino la crisis, pues ese edificio quedó ahí parado y sin terminar. Y entonces eso es feo, no es algo llamativo a la vista, porque los edificios deben construirse y edificarse y terminarse según los planos del arquitecto y según el trabajo del constructor. De manera que la idea que está dando Pablo aquí con esta idea de edificarnos en Cristo es que el creyente tiene que crecer, el creyente tiene que desarrollar, el creyente tiene que progresar y avanzar en la vida cristiana. También un creyente que se queda estancado, un creyente que no progresa en la vida espiritual, es un creyente que no es, perdonadme la palabra, atractivo, influyente,
porque lo que nos gusta es ver cómo las personas crecen y desarrollan todo su potencial y toda su vida cristiana. Y eso es lo que el Señor quiere ver en nuestras vidas, un crecimiento constante, un crecimiento continuo. Y desde luego el crecimiento en la vida de fe nunca podemos decir que llegamos a la meta, porque la meta la meta es muy alta, pero lo importante es que vayamos desarrollando nuestra fe. Y el Señor nos ha dado los recursos para crecer en la fe y para desarrollar nuestra fe. El primer recurso, desde luego, ya lo estábamos mencionando en el punto anterior, es la palabra de Dios. A través de la lectura de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra de Dios, nuestras vidas son desarrolladas y nuestras vidas crecen. Y a medida que más nos adentremos en el conocimiento de la palabra de Dios, más van a desarrollarse nuestras vidas. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, una manera de definir a la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para la salvación. Y dice también el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, que la finalidad de la palabra de Dios es que a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que la palabra de Dios quiere llevarnos a la madurez espiritual. Y el otro gran recurso que tenemos, que el Señor utiliza para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo espiritual, es la Iglesia. Son nuestros hermanos. Son los dones que Dios da a la Iglesia y con los que Dios equipa a la Iglesia. Porque como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, también Dios quiere ver cómo desarrollamos nuestra vida cristiana hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el proceso de crecimiento que Dios quiere ver en nosotros, ¿verdad? Que lleguemos a ser semejantes a Cristo, iguales a Cristo, reflejando en nuestra vida el carácter de Cristo. Porque eso es lo que Dios le gustaría ver desarrollar en nosotros como parte de nuestro crecimiento cristiano, ¿verdad? Y gracias al Señor por los dones que Él aporta a la Iglesia, que nos enseñan la palabra, que comparten la palabra con nosotros, para que de esa manera nosotros podamos crecer en el Señor. Y debemos aprovechar esas oportunidades. Estamos un poco tristes porque no podemos reunirnos como nos gustaría. Y hay muchas personas que por motivos de salud y por motivos de edad, pues no lo pueden hacer. Y desde luego es un elemento importante para crecer juntos en la fe. Y echamos de menos eso y esperemos que el Señor pronto pueda permitirnos volver a reunirnos de manera presencial. Pero gracias, porque tenemos estos medios en los cuales podemos compartir la palabra y juntos también ser edificados y ayudarnos a crecer en el Señor. Y en cuarto y último lugar, no quisiera ocupar mucho más tiempo en esta tarde, la cuarta característica de una fe firme es la idea de un carácter agradecido. ¿Cómo termina este pasaje que hemos leído de Colosenses 6? Rebosando en acciones de gracias. Rebosando en acciones de gracia. Una de las cualidades, de las características de una persona de fe es ser agradecida. Ser agradecida al Señor, porque si algo tenemos de bueno en esta vida, es lo que el Señor ha hecho con nosotros. La transformación de vida que el Señor ha hecho en nosotros. El hecho de recibir al Señor Jesucristo en nuestra vida es una seguridad, es una garantía de que Él va a estar con nosotros y de que Él va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Es cierto que nosotros tenemos que ponernos a disposición del Señor. Es cierto que nosotros tenemos que dedicar tiempo a la lectura del Señor, de la palabra del Señor. Pero la obra no es la obra de crecimiento y de desarrollo espiritual y de avance en la vida cristiana, no es tanto fruto de nuestro esfuerzo o de nuestra dedicación, sino que es la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Y debemos dar gracias al Señor por ello, porque el Señor a través de su Espíritu, el Señor a través de su palabra, está obrando en nosotros. Lo que ha hecho el Señor contigo, conmigo, que somos hijos de Dios, es muy grandioso.
El apóstol Pablo ya lo ha dicho en la epístola a los Colosenses anteriormente, ¿verdad? Debemos dar gracias a Dios porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Somos ciudadanos del reino, somos herederos de las promesas del Señor. De manera que siempre en nuestras vidas debe haber unos corazones agradecidos al Señor. Y ahora por medio de la oración que vamos a tener a continuación cada uno en sus casas, con sus allegados, con sus familiares, podemos mostrarle esa gratitud al Señor. La gratitud al Señor por la manera en que está obrando en nuestras vidas, la gratitud al Señor por su palabra, la gratitud al Señor por lo que el Señor ha hecho por nosotros, entregarse por nosotros, y también la gratitud al Señor por la manera en que nos está guardando y protegiendo en medio de estas circunstancias difíciles que estamos atravesando. Gratitud al Señor. Termino, queridos hermanos, recordando una vez más estos 4 pasos para una fe firme. El primer paso tiene que ver con una conducta consecuente. De la manera que hemos recibido al Señor, debemos andar en Él, reconociéndole como el Señor de nuestras vidas, viviendo para honrarle y glorificarle a Él, y también viviendo siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo, siguiendo su modelo. El segundo paso tiene que ver con una comunión constante con el Señor, arraigados firmemente en el Señor, echando nuestras raíces en la palabra del Señor, para de esa manera ser nutridos, alimentados, y también que nuestras vidas puedan permanecer firmes ante las dificultades y las malas influencias en la vida. También un tercer paso muy importante es la necesidad de un crecimiento continuo, como ese edificio que tiene que ir creciendo para ser algo que luzca y que algo que cause una buena impresión a las personas que lo ven. Y en cuarto y último lugar, la necesidad de tener un carácter agradecido, rebosando en acciones de gracias. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y que el Señor permita que su obra se desarrolle en nuestras vidas. Amén. Vamos a tener un momento de oración. Pues gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos orientación para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que te hemos conocido, hemos recibido al Señor en nuestros corazones, hemos aceptado esa buena noticia, el Evangelio, que Cristo Jesús es el Salvador y es el Señor. Pero también, Señor, queremos vivir de manera consecuente con lo que hemos creído. Y ese vivir consecuente tiene que ver con vivir nuestras vidas bajo el señorío de Cristo, en imitación a Él. Y ayúdanos, Señor, para que en estos momentos donde hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita un mensaje de salvación, que necesita una buena noticia que escuchar, que nuestras vidas, nuestras acciones, nuestra manera de vivir sea una manera de llevarles a ti, como tú dices, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, que nuestra actitud y nuestra manera de ser refleje el carácter de Cristo. También, Señor, te pedimos que nuestras vidas puedan mantenerse firmes en ti y a través del sustento de tu palabra. Y también, Señor, gracias porque tú has diseñado a la Iglesia como un cuerpo que nos necesitamos los unos a los otros para crecer y para avanzar y para que juntos lleguemos a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y, Señor, ayúdanos y enséñanos a ser agradecidos en todo. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.